extraer imágenes. A menos que uses un personaje con diferentes expresiones. Pero Son bueno, versiones empecemos a ver. alternativas que se lanzan para masificar el acceso de un juego en distintas plataformas, conllevando a que se ganen hartas ganancias por la venta de este tipo de versiones, y que lógicamente el juego sea accesible al público poseedor de las plataformas de estas versiones más amplio posible. Generalmente sale como el hoyo. Vaya, pues salió como el reverendo hoyo y generalmente se gana una muy buena sopapada, papeada, ¿cómo decirlo? Que le dan un buen golpe en la cabeza y, ¿cómo sería? Que, que lo juegan básicamente, los por son o hechos apresuradamente para vender más o esos extremos. O sale bien y es un por bien hecho que incluso puede llegar a traer más contenido. O dos, es un por apresurado que básicamente sale como el hoyo con una optimización del culo. Y que encima puede llegar a recortar el contenido. Esa es la peor parte. Esa puede ser la peor. Para aclarar, un port es una versión alternativa de un videojuego que utilizó el mismo código fuente de su versión original, y lo adaptaron para la consola o dispositivo al que se quiso portear. En cambio, una versión alternativa es un juego que fue hecho completamente desde cero con un código fuente completamente diferente al de su versión original, consiguiendo el resultado de lanzar el juego en otra plataforma, pero con una diferencia gráfica, de jugabilidad, sonido, etc., bastante diferente por el dispositivo en que se está corriendo esta Eso es verdad. versión. Eso es verdad. Un por, en muchos casos, simplemente el mismo juego. El por siempre es el mismo. El mismo juego, pero para otra plataforma. ¿No? Mientras que lo que. No sé cómo lo había mencionado, pero otras versiones como de portables, como por ejemplo el juego de Ben 10. Básicamente, jugar Ben 10, protector de la tierra. Porque no sé, porque me cuesta pronunciar su nombre en inglés, me cago en todo. Si comparamos las versiones de DS con la de consola de la PlayStation 2, básicamente hay una diferencia bastante. Es una diferencia bastante grande porque mientras uno es más horizontal, el otro más vertical. Aprovechando la doble pantalla de la DS. Con lo que no, creo que no entraría en la categoría de ports porque básicamente cambia bastante. ¿Sí? Como aquí. No es lo mismo el juego así 3D de los Simpsons que la versión esta, creo que es de DS. O puede ser de PSP, realmente no sé. Si bien este tipo de lanzamientos suelen salir normalmente como la salida de cualquier videojuego, hubieron muchos casos en la historia de este medio, en que se lanzaron versiones alternativas de videojuegos, que resultaron ser un completo desastre por muchísimas razones. Es por eso que en este iceberg, vamos a ver algunos de esos ports y versiones de videojuegos, que fueron repudiados por los jugadores. Soy Chaplin T140, y esto es el iceberg de los malos ports y versiones de videojuegos. Como medio mundo debe saber, el port de Mortal Kombat 1 de Ah, Nintendo Switch fue un foco de burlas por todos los jugadores estos últimos meses. Debido al downgrade tan excesivo que se y en esa mamada. Se nota el cambio literalmente. Esto es buena calidad. Esto, por el amor de Dios, se ve horrible. Con un juego de Wii. De Wii. No, incluso hay juegos de Wii se ven mejor que esto, por el amor de Dios. Hay juegos de Wii se ven mucho mejor que esta cosa. Y no es la animación completa, ni siquiera bien. Aquí se le abre por acá, por ahí, ahí. Y aquí simplemente abre la bocota con dientes. Qué mierda. Eso fue un desastre. Pero los grandes. le hizo a los modelos y a las texturas de los personajes y escenarios, haciéndolos ver feos. Conchito, se ve horrible esta cosa. Se notan las texturas de más baja calidad. Conchito, madre.
como si fueran un juego de PS3, a diferencia de sus versiones de PS5, Xbox Series y PC, que no tenían nada que envidiarle con los gráficos de la versión de Nintendo Switch. Además, este port carece del nuevo modo invasión, que solo está en las demás plataformas menos en la Switch. ¿Ven? A eso me refería. Muchos ports pueden venir incluso sin contenido. Esperen que me están hablando. Ok, ya, sigamos. Se han estado lanzando parches para esta versión, pero la verdad es muy poco lo que han ofrecido. Verdad, ¿cómo seguía? Muchos ports de consolas antiguas o con menos potencia tienen ese problema. Mucho contenido recortado o simplemente reducido en cantidad. Y suele pasar bastante. Con respecto a mejoras gráficas, Me pregunto. Last of Us no escuché mucho con lo que vamos a ver. otro port que también recibió las burlas este año fue el de Coche, ¿cómo puede hacer algo tan mal? Es un port de un juego de PS3. Es un port de un juego de... Oh, coche, tu madre. Weón. ¿Cómo puedes hacer las cosas tan mal como para que eso pase? Porteando un juego de PlayStation 3 a la era moderna, por el amor de Dios. The Last of Us para PC. En el año 2022, junto al lanzamiento del remaster del primer juego para PS5, se anunciaría que este remaster llegaría a PC en marzo de este año, y como debieron haber sabido, el juego llegó con bugs gráficos por todos lados, una carga de shaders que podían llegar a los 40 minutos o incluso hasta las 2 horas, y un framerate del mendigo. ¿Cómo que carga de shade de 2 horas? ¡Qué mierda! Ni sabía que eso se podía, ni sabía que podía llegar a ese punto. Oh, amigo. Oh, qué bueno que nunca me interesó de las tofas lo suficiente como para hacer eso. Oh, pues espero que la hayan arreglado por al menos ahora. Digo terror. Si bien ya sacaron parches que solucionan la mayoría de estos Bueno. problemas, varias gente ya devolvió este juego a Steam en un lapso de tiempo igualito a lo que se demora cargando los shaders XD. Literal. Qué horrible. En el año 2020, en conmemoración al 35 aniversario de Super Mario, se lanzó un compilado con 3 juegos de Super Mario de generaciones pasadas, que incluían el Super Mario 64, el Mario Sunshine, y el Super Mario Galaxy. Este compilado recibió hartas críticas en su día por hartas razones, como el excesivo precio al que se estaba vendiendo para ser un simple compilado de juegos viejos, la falta de filtros en Mario 64, Yo lo probé, no estaba tan mal, para ser sincero. No me acuerdo cuánto costaba, creo que sí, lo vendió como un juego completo nuevo, $60, para una compilación. Creo que sí es pasarse de verga un poco eso. Eso, el hecho de cobrar $60 por 3 juegos que la gente puede conseguir de manera gratuita. ¿Tá? Por medio de, ya sabes, mura pobre. Uy, ¿qué pasó? Espérame un segundo. Ir viendo el video que estamos viendo. Tuve que ayudar a mi padre con unas cosas y ya volví. Y con lo que hay que seguir. haciendo que este juego se vea feo por la resolución tan pequeña en que está, y lo limitado que fue su producción de copias, ya que en 2021 este compilado fue descontinuado del mercado, y fue retirado de la eShop de la Switch. Pues
¿Fue retirado? Eso no lo sabía. No sabía que se había retirado el juego de la eShop. Lo único salvable de este compilado fue que agregaba los soundtracks originales de los juegos, y la adaptación que le hicieron al sensor de movimiento del mando de Switch en Mario Galaxy. Lo demás casi que fue un tiradero de dinero por parte de los fanáticos por juegos viejos a $60. Metal Gear Solid Master Collection. Este Oh, año sí. también recibió las críticas una colección de la saga Metal Gear Solid, con 5 juegos clásicos en su contenido, pero que en algunas plataformas se encontraron detalles que evidenciaban su nulo desarrollo. Por ejemplo, en PC esta colección solo corre hasta 1080p de resolución, a menos que le instales un mod que hizo un fan para aumentarle la resolución hasta 4K. En Nintendo Switch, los juegos Metal Gear Solid 1, 2 y 3 se tienen que bajar con internet en el almacenamiento de la consola, además que estos 3 juegos consumen la cantidad de 50 GB en la consola, solo pudiendo jugar el primer y segundo Metal Gear de MSX sin necesidad de instalar nada. Otra queja también fue el nulo tratamiento al primer Metal Gear Solid de PS1, ya ¿Qué chuche le pasó en la cara a Snake? ¿Qué chuche le pasó en la cara? Que este no recibió ni una sola mejora gráfica, viéndose igualito a como si lo estuvieras jugando en un emulador de PS1 sin plugins ni nada. Y lo más lamentable de todo, es que los Metal Gear Solid de PS2, o sea el 2 y el 3, corren a 30 FPS en la misma versión de Nintendo Switch, sabiendo que en PS3 y Xbox 360 estos dos juegos corrían a 60 FPS estables. Quiero que te digan eso. Este es considerado hasta hoy en día como uno de los lanzamientos a PC más desastrosos de toda la historia del medio. Cuando fue lanzado Batman Arkham Knight para PC, salió completamente... Mira esos tremendos bugs, papá. Cuando fue teleportación. ¿En qué momento Batman consigue la teleportación? ¿En qué momento? lanzado Batman Arkham Knight para PC, salió completamente en un estado injugable, con bugs gráficos en todos lados, que hasta era posible atravesar paredes en este juego, craseos, bajones de FPS gravísimos, y un pop-in excesivo. Fue tanto que la desarrolladora de este port, Iron Galaxy, no quiso hacerse responsable de todo esto, hasta que salieron hartas campañas exigiendo los fondos recaudados en este port. Fue que la cosa empeoró, hasta que 6 meses después de haber lanzado este port, el mismo fue descontinuado de todas las tiendas. De hecho, tiempo después Warner Games y Iron Galaxy estuvieron regalando toda la saga Arkham en Steam en compensación a la compra del fiasco de port de Arkham Knight. Compra del fiasco. Warner regaló toda la saga de Batman Arkham. Empecé como compensación por los proveedores de Arkham Knight. El juego vuelve a estar en venta en el sitio. Fiasco de port de Arkham Knight. No voy a aprovechar eso. La primera versión de Dark Souls que salió para PC, obtuvo en su tiempo mucho escándalo, debido a que este juego salió con una optimización casi inexistente, Full 4K HD la resolución del video, del gameplay de fondo. Calidad. Dice que lo tengo a 1080, la resolución del gameplay. Bajones de FPS gravísimos, un online que era inútil, ya que por más que querías conectarte con amigos este no funcionaba, unos controles terribles, y lo más chistoso de todo, es que no removieron textos de la versión de Xbox de la cual este porte está basado, ya que en varias ocasiones aparecen textos en pantalla, indicando cosas del mando de Xbox, sabiendo que esto es un port para PC. ¿Qué tal la versión mal hecho? Tiene que estar algo como para que literalmente aparezcan las cuestiones de Xbox, o sea, amigo. Eso debe ser horrible.
La desarrolladora detrás de este port, From Software, no quiso hacer absolutamente nada con él, hasta que los fanáticos hicieron un parche de nombre de SFX, que arreglaba todos los errores de este port, haciendo que jugar este port con este parche sea la forma que los fanáticos merecían recibir este juego en un inicio. Uf. Call of Duty Blackout salió para Wii. ¿Salió para Wii? No sabía eso. No sabía que Call of Duty Black Ops había salido para la Wii. Este port, si bien no fue tan Ok, perdón, perdón por esa interrupción tan repentina a que entró mi papá a la habitación. atacado en su tiempo, sus gráficos sí que dejaron muchísimo que desear. Tan atacado en su tiempo. Mano, eso se ve como un juego de PS2. Y es un juego de la Wii. Pero se ve como un juego de PS2. Sus gráficos sí que dejaron muchísimo que desear, ya que debido a la potencia gráfica de la Wii, a diferencia de sus versiones de PS3 y Xbox 360 que eran otro mundo en gráficos, afectó muchísimo en los gráficos de este juego, teniendo unas texturas de muy mala calidad. Además what que the esta fuck. versión tiene bajones de FPS bastante seguidos, Se ve como en horrible. momentos en que tienes Se ve muchos como juego de objetos en PS2. pantalla, y conociendo cómo es esta saga, pues es inevitable caer en este defecto. A pesar de todo, este fue el Call of Duty más vendido de esta consola. No, pero que el primero. Pac-Man, la talla de 2600. Este es el caso más antiguo de todo el iceberg. En 1982, se lanzó una versión del mítico Pac-Man de arcade para la Atari 2600. Esta versión sería creada en un lapso de tan solo 6 semanas, siendo todo un dolor de cabeza para el único programador que le tocó hacer este juego, debido a las grandes diferencias técnicas y de potencia que tenía el arcade y la misma Atari 2600. Este juego fue destruido por las críticas, ya que gráficamente, y debido al poco tiempo de desarrollo, este juego se veía gráficamente feo, los puntitos se habían cambiado por unas líneas, el juego no tenía casi nada de música, agregándole que tiene unos sonidos bastante feos, se reducieron solo a 2 fantasmas, y les pusieron unos colores que nada tenían que ver con el Pac-Man de arcades. Lo más lamentable de todo, es que se fabricaron alrededor de 12 millones de copias de este juego, cifra que superaba los 10 millones de usuarios que tenían una Atari 2600 a nivel mundial. Este juego vendió 7 millones de copias, convirtiéndose en el juego más vendido del Atari 2600. Un juego de mierda que aún se vendió como pan caliente. Bueno, también está el Cyberpunk que salió más bugueado. Y igual me vendió como pan caliente. Lamentablemente mucha gente en su época fue a devolver el juego por la mala calidad del mismo, y esto hizo que las ventas del mismo cayeran en picada. Este juego es considerado como una de las tantas causantes de la famosa crisis del videojuego de 1983. A ver, vamos a ver el nivel 3. En el año 2014, para celebrar el 10º aniversario del lanzamiento. Pensé que iba a mencionar la recuperación que salió el año pasado. ¿Desde cuándo este video? No sé, ya había salido esa cosa. Del GTA San Andreas se publicó un port para la Xbox 360, y un año después, en 2015, llegaría este mismo para PS3. Estos dos ports están basados en la versión del juego que había sido lanzada para Android, y habían sido desarrollados por War Room Studios. Estos ports fueron criticados debido a varios recortes que estos tenían, debido a que como estaban basados en una versión para Android, estos tenían defectos que eran entendibles en Android, pero no en una consola de sobremesa. Además, este juego sufría de bugs repentinos, audios muy comprimidos, texturas de mala calidad en algunos casos, y unos audios muy comprimidos, texturas de mala calidad. Eso sumado a que los personajes parecían de plástico por lo brillante que se veían a la mierda.
los que jugaban esa versión debían quedarse ciegos. En algunos casos, y unos controles incómodos que no se adaptaron bien en estas versiones. En el caso de PS3, Wardroom Studios lanzó una actualización arreglando los pocos bugs que tenía el juego por ahí, pero la versión de Xbox 360 jamás recibió un parche, por lo que esta versión es considerada peor que la de PS3 por ese nefasto detalle. No, Resident Evil 4 PC. Oh, no. En el año 2007, Ubisoft publicaría un port de Resident Evil 4 para PC. Este port está basado en la versión para PS2, detalle que lo perjudicaría en muchas cosas. Por ejemplo, las sombras en este juego fueron Se ve horrible. eliminadas, las cinemáticas son videos prerenderizados, texturas de mala calidad, y lo más criticado de este port, es que no tiene soporte para mouse, haciendo que tengas que usar el teclado para manejar el apunte de las armas. No. Lo bueno de este port, es que es bastante estable en muchísimas PC, y es posible meterle mods que ha hecho la comunidad en esta versión. Otro detalle también es que 7 años después llegaría una versión HD para PC, que agrega muchísimos detalles que estuvieron ausentes en el port realizado por Ubisoft. Uf. Black Ops 3. Call of Duty Black Ops 3 para PS3 y Xbox 360 son considerados como uno de los peores ports de toda la saga Call of Duty, y fue la pésima forma en que esta saga se despidió de la séptima generación de consolas. Estos dos ports carecían de DLC, obteniendo solo 2 míseras expansiones de las varias que habían en sus versiones de PS4 y Xbox One, un framerate que en ocasiones era inestable, incluso en los mismos menús del juego, calidad de imágenes y texturas. ¿Cómo te puede dar lag en los menús? Qué mierda, o sea, sí experimentaba eso, pero porque tenía una compu del gobierno, esas todas feas. Obviamente en esas cosas sí se va a laguear el menú, pero en una consola, por el amor de Dios. En una consola. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Texturas bastante paupérrimas, varias cosas que fueron removidas como animaciones, personalizaciones, y servidores dedicados, esto último afectando a la conexión del online de este juego, y la aparición de algunos bugs que te rompían el juego. Lo lamentable de todo esto, es que estos ports fueron mandados a hacer en un lapso muy corto de tiempo, haciendo que el desarrollo de este haya migrado a 3 empresas desarrolladoras distintas. Un dato curioso, es que el online de estos dos ports con el tiempo, se llenó de hackers que rompían las mecánicas. Normal. Eso es por el tema más inseguridad. Volviéndolo injugable en estas versiones. Por la comba, si escuché ese juego. Este es considerado como uno de los peores juegos de la Game Boy Advance, y el peor juego de toda la saga Mortal Kombat. Normal. Mortal Kombat Advance es un port del Ultimate Mortal Kombat 3, lanzado en el año 2001 por Midway, y desarrollado por una empresa bastante desconocida llamada Virtucraft Studios. Este la juego versión fue de Minecraft. duramente criticado por su exagerada dificultad, pésimos controles debido a los escasos botones que hay en la Game Boy Advance, agregando que hacer un Fatality en este juego es todo un dolor de cabeza, una ausencia de escenarios y ataques bastante considerables, y este juego además posee unos pocos bugs en los sprites y en los movimientos de los personajes. Pienso que este juego hubiera sido 1000 veces mejor si Midway no le hubiera dejado el trabajo a un estudio con nula experiencia en el rubro. Uf. Ah, Pablo, es que sí. Ah, Pablo, es que sí. Nivel 4. ¿GTA 4 para PC? Ok, eso nunca lo había escuchado. El port de GTA 4 para PC tuvo fama de poseer una optimización bastante pésima, llegando a bajar considerablemente los FPS, haciendo literalmente cualquier cosa dentro del juego. Lo peor de todo, es que incluso corriéndolo en un ordenador que supera de sobra los requisitos máximos que exige este juego, igual va a correr con lagazos y bajones de FPS, a pesar de que es un juego de hace 15 años. Lo bueno es que hoy en día ya hay unos parches que solucionan estos problemas y hacen el juego más estable. Eso es bueno. Nunca había escuchado
de una colección de Silent Silent Hill. Hill HD Collection para Xbox 360 y PS3 es considerado como uno de los peores juegos de toda la saga Silent Hill. Este incluiría las dos primeras entregas, y sería lanzado en el año 2012 por Konami, y desarrollado por Hijinx Studios. Esta colección fue criticada debido a las horribles texturas que hay en los dos juegos, bugs de audio, especialmente en las cinemáticas, ya que en estas las voces se desincronizan con los movimientos de la boca de los personajes, haciendo que en ocasiones los personajes estén hablando sin decir nada, y como un dato extra, a estos dos juegos les hicieron una nueva grabación de voces en esta colección. Lo más vergonzoso de todo esto, es que durante el desarrollo de toda esta colección, Konami no le había dado el código de las versiones finales de los dos juegos al estudio, sino que les dieron los códigos de versiones beta que además de estar incompletas, estaban con muchísimos errores de programación. Que esto ya no fue el estudio del estudio, ya no fue culpa del estudio, sino de la pinche Konami. ¿Cómo se te ocurre pasarle un código beta incompleto y con muchos errores a un estudio para que haga un port? Darle el código completo del juego terminado y todo solucionado. Así que Hijinx Studios se dio el trabajo de completar los códigos del juego y reparar sus errores, pero debido al mísero tiempo que le dio Konami a la empresa para terminar el proyecto, ellos hicieron lo que pudieron y tuvieron que lanzar el juego en ese lamentable estado. Porque esto es culpa de Konami, no del estudio de Hijinx, no sé cómo se pronuncia esa cosa. Tiempo después Konami lanzó un parche para reparar los errores de este juego, pero solo salió para PS3, ya que Xbox 360 tristemente se quedó sin ningún parche. ¿Por qué siempre se hizo que se queden los parches o cosas similares? Ya pasó con el de GTA San Andreas, también pasó con lo mismo con el de GTA San Andreas, que simplemente los de PS3 recibieron el parche del che. Mi dislexia. Para los que no sepan, el Sega 32X fue un periférico que se insertaba en el slot de cartuchos de la Sega Genesis, y este vitaminaba la consola pasando de los 16 bits a los 32 bits de potencia. En fin, resulta que para este periférico salió un port de Doom para este complemento, y pues es considerado como el port de Doom con la peor música de todos los ports. ¿Cómo puedes hacer un mal port de Doom? Doom lo corre una prueba de embarazo. ¿Cómo es un mal port de Doom? Existentes. Por Dios, esa música está más comprimida. Está más comprimida. Se escucha como lo oía. Se escucha como el reverendo oía esa cosa. No Y se solo ve tiene horrible una de música paso. sacada del mismo Averno, también este port tiene una ausencia de niveles y de enemigos bastante considerable, solo teniendo 17 de los 18 niveles que componían los dos primeros episodios del juego. Como un dato extra. Está muy bien que se dan los primeros 17 niveles de 18 y los dos primeros. Acá no estando, simplemente quita una misión. Unas personas desarrollaron desde cero otra versión de Doom para este periférico, esta vez con una música más audible y con todos los enemigos y niveles del juego original. Muestra. Muestre, carajo. Muestre. Muestra, coche. Muestra cómo es la versión que hicieron los fans. Para comparar, pues al menos, ¿o no? Sonic Unleashed para PS2 y Wii, si bien no fueron ports que fueran algo completamente distintos a sus versiones originales de Xbox 360 y PS3, sabiendo que hay ports peores de juegos 3D de Sonic, este en su tiempo fue algo criticado por su reducción de niveles, cinemáticas prerenderizadas de mala calidad, y la ausencia de detalles como charlar con NPCs de por ahí, en vez de eso lo reemplazaron por unos diálogos de texto con unas imágenes fijas en la pantalla.
Fuera de esos detalles, fueron unos ports bastante fieles para los sistemas a los que fue trasladado. No son malos ports, son jugables, entretenidos y si de repente no tienes si de repente tienes la PS2 o la Wii ahí chiteada, los puedes probar. No son malos juegos. O en todo caso, emularlos si tu PC no es tan potente y puedes emular la PS2 o la Wii, los puedes jugar. Guitar Hero 5 para PS2 es una versión bastante paupérrima del juego original para Xbox 360 y PS3. Debido a que desde el lanzamiento de Guitar Hero World Tour se agregaron muchísimas cosas que terminarían perjudicando cosas en PS2, como la posibilidad de tocar varios instrumentos como batería, bajo y voz, la implementación de un creador de rockeros y una mezcladora para crear tus propios temas, etc. Sin embargo, al implementar todo esto en PS2, se tuvieron que hacer muchísimos downgrades, como los escenarios que directamente son vídeos prerenderizados, al que se le puso modelos 3D encima. Es un PNG de fondo, o sea, colocaron los personajes 3D ahí y colocaron un PNG. Calidad de las canciones bastante comprimida, la imposibilidad de poder jugar con control de PS2, teniendo que sí o sí jugar con guitarra, gráficos bastante feos, eso agregando que este Guitar Hero tiene el peor medidor de rock de toda la saga. Well, Mr. Funny Man, is this how you get your sick kicks? What? It's just an ordinary Krabby. Oh my goodness! Squidward! Y la evidente ausencia de los miles de DLC que estaban en todas sus otras versiones menos en esta, ya que como la PS2 no tenía ningún medio de almacenamiento externo, no se podían agregar canciones DLC. No podías ir a una tienda y simplemente comprar un DLC y ya está. Ni tenía menú, esa cosa. O si tenía un menú para revisar memorias y tal. Los ports de Sonic de GBA. El port de Sonic para Game Boy Advance es considerado como uno de los peores juegos de toda la saga de Sonic. Este fue otro juego lanzado para conmemorar el 15º aniversario del personaje, ya que en el año en que fue lanzado este juego, Sega estaba explotando el nombre con varios juegos siendo lanzados. Los motivos de por qué este port es tan repudiado, es por su terrible rendimiento, ya que en muchas partes del juego tiene caída. Es un juego Flash, para ser sincero. Parece el juego Flash que sacaron para una página de todo culear recreando la cuestión de Sonic, parece eso. Es un juego Flash nomás. Un juego de celular. Gravísimas de FPS, una música. No, va mucho mejor el celular que esta cosa. Horrible, y varios bugs excesivos en sprites. Lo más ilógico de todo, es que en el menú principal del juego, agregaron una opción llamada Anniversary Collection, que si se lo preguntan, es el mismo juego solo que con el Spin Dash. ¿Me estás jodiendo? Es simplemente el mismo juego pero con el Spin Dash. ¿Qué mierda? Para eso mejor ponlo en el modo original y listo. O que en las opciones puedas modificarlo y listo. ¿Qué juego con Spin Dash? O que activar o desactivar. Darle algo en el sistema, no sé, un nivel extra. O mayor dificultad o algo así. Así es el mismo mísero juego roto pero con Spin Dash. Un dato curioso, es que hasta el día de hoy no se sabe quién fue la empresa desarrolladora de este port, ya que según dicen muchas fuentes, el Sonic Team ni Sega jamás desarrollaron este port, es más, ni siquiera en los créditos se acredita a alguna empresa externa, están completamente iguales al de su versión original de Genesis. El estudio que creó esto sabían que esto iba a salir mal y que le iban a caer un montón de hate sacando esta cosa. Y prefirieron ahorrarse todo eso y no colocar y quedar como anónimos, listo. Ellos lo sabían. Y para poner la cereza en el pastel, este port está basado en una versión de una plataforma todavía más débil que la misma Game Boy, así es, este port está basado en una versión del primer juego para celulares Java.
Oh, me cago en seguridad de Java. Esas cosas eran menos potentes que una patata. Game.com. Resident Evil 2 para la Gamecom es considerado como el juego más popular de esta fracasada consola, y la peor versión de Resident Evil 2 existente. Esta versión, por obvias limitaciones del hardware de la Gamecom, eliminó muchas cosas considerables del juego original, como las cinemáticas, la música, encuentros con personajes, y la historia del juego, dejando solamente la introducción del inicio del juego original. La jugabilidad es tosca y bastante lenta, los controles son algo decentes, y curiosamente esta versión adaptó bien todos los niveles del Resident Evil 2 original al paupérrimo 2D de esta versión, y para agregar, pusieron toda la lista de armas del juego original acá, aunque es difícil ordenar el arsenal en esta versión, ya que a menos que juegues en emulador, debido a la asquerosa pantalla de esta consola, se te va a hacer difícil asignar armas en este juego. Hostia. Por no quitaron contenido. El juego, basado en la segunda película de Spider-Man de Sam Raimi para PC, fue algo completamente distinto a sus lanzamientos para consola. Ya que si comparamos estos juegos con la versión de PC, los otros destacan por ser un juego de mundo libre donde puedes hacer varias cosas además de seguir la historia. En cambio en PC es todo lo contrario, el juego es completamente lineal, perdiendo aquel mérito que tenían sus otras versiones. Además, esta versión carece de buenas animaciones, saltos argumentales de la historia que no habían en consolas, balanceo tosco, cinemáticas con unos modelos y animaciones flojas, etc. La verdad no sé qué costaba hacer un port de sus versiones de consolas a PC, en vez de haber gastado un dineral por haber hecho este asco de juego. Doom 3DO. Otro port de Doom. La 3DO fue una consola de quinta generación desarrollada por 3DO Company, y fabricada por empresas como Panasonic, Sanyo, etc. Resulta que esta consola tuvo un port de Doom lanzado en 1995 por Art Data Interactive, y este es considerado como uno de los peores ports de Doom para consola. Este en su tiempo fue de... Hermano, por mal de el otro de no sé cuál, la Sega no sé cuánto. Tenía toda la pantalla y por al menos esta cosa está reducida a no sé qué cuánta cuestión. Se ve horrible. Y si me corro un segundo, voy a cerrar la ventana que tengo atrás mío para así no tener tanto frío. Ok, listo. Sigamos. Devastado por la crítica, debido a su infame rendimiento, incluyendo que este juego tiene una pantalla bastante pequeña, supuestamente para que esos bajones de rendimiento no se notaran, pero aún así el juego sigue teniendo un rendimiento. Se nota, y se nota demasiado los bajones, porque no le salió bien la jugada. Terrible. Además que tiene una reducción de dificultad bastante extraña en los enemigos, haciendo que estos no sean agresivos como en el juego original, y reemplazaron la pantalla final del juego por un soso cartelito con texto que te felicita por haber completado el juego. Ay, no me Lo chingue. bueno de esta versión es que tiene por mucho uno de los mejores soundtracks que se haya visto en un port de Doom. ¿Cómo es posible que este juego con gráficos de una patata y con toda la cuestión tenga tan buen soundtrack y se escuche tan bien? ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar esta mamada? Voy a bajarlo por temas de copyright.
así, detrás del desarrollo de este port, hay toda una historia que involucra supuestas mejoras que iba a tener este Doom, apuradas por parte de 3DO Company, el único desarrollador que estuvo trabajando en este port por 10 semanas, etc. Les recomiendo ver este mini documental del desarrollo detrás de este nefasto port, la verdad es que es muy interesante. En algún momento. Mortal Kombat para Game Boy. No, esa cosa es El primer horrible. Mortal Kombat en su tiempo llegó a estar en muchísimas plataformas, pero una de sus versiones más malas técnica y jugablemente, es la versión para la primera Game Boy. Fuera de que la Game Boy es una consola bastante limitada en muchas cosas, aquí removieron muchas cosas como fatalities, escenarios, la sangre, voces de personajes, etc. Los controles en este juego son terribles, ya que debido a los poquísimos botones que hay en la Game Boy, aquí era difícil hacer fatalities. Y también los luchadores se mueven asquerosamente lentos, siendo bastante tosca la jugabilidad. Además de en los siguientes años se siguieron sacando versiones de Mortal Kombat para las consolas Game Boy. ¿Cómo que Mortal Kombat 3 para Game Boy? Esa consola con ese juego hacía boom, explotaba. Nivel 6. Sonic Jam Game... No, la Gamecom. Sonic Jam. ¿Cuál es el Sonic Jam? Si pensaban que el port de Sonic 1 para la GBA era lo peor que se haya hecho relacionado al erizo azul, pues esto le pega 1000 patadas al otro, ya que esta versión horriblemente recortada del juego de Sonic Jam para la portátil Gamecom, es el peor de todos. Se ve Este horrible, va juego, como a el diferencia hoyo. de su versión de Sega Saturn, solo incluye el Sonic 2, el 3 y el Sonic Knuckles, el primer juego acá no aparece. También hay que agregar que en cada uno de estos juegos incluidos solo hay 4 míseros niveles, controles asquerosos, una música monótona y horrible, y va a un rendimiento más lento Va que como un el hoyo esa excremento dando cosa. vueltas en el agua XD. Sinceramente, esta consola tuvo la mala suerte de poseer, además de y el anterior comentado Resident Evil 2, otra gran variedad de pésimas conversiones de juegos. Bueno, qué bueno que murió. Mega Man, Dios, Esta Dios, versión para computadoras de Mega Man fue lanzada en 1990 y publicada por una empresa llamada High-Tech Expressions. Si bien esta versión es bastante fiel a su versión original, hay No, varios mátalo, detalles que lo hacen pendejo. una versión bastante Mátalo. mediocre, como no poseer ninguna pista de música, ¿Qué mierda? Sonic Man, Dynaman, ¿cuál es ya que debido a que no era tan Goldman? común en ese tiempo tener una tarjeta de sonido en los y publicada por una empresa su versión original, hay varios detalles que lo hacen una versión bastante mediocre, como no poseer ninguna pista de música. Arriba que hay algunas imágenes en el juego que se ven terriblemente feas, como este Mega Man, pero ¿qué son estos Robot Master? No conozco a ninguno. ¿Quién es Dynaman? ¿Quién es Sonic Man? ¿Quién es Ballman? Ya que debido a Así que que se les menciona en algún juego. Un juego clásico después de este. Yo creo. Creo que hay otro Robot Master llamado Ballman o algo no así. era tan común en ese O tiempo Sonic. tener una tarjeta de sonido en los ordenadores de la época, decidieron simplemente en dejar los efectos de sonidos de los ítems y personajes. Además, los controles acá son terriblemente resbalosos, agregando que este juego poseía una dificultad bastante compleja. Un dato curioso es que esta versión de Mega Man fue desarrollada por un solo programador, y debido a que Capcom no le dio el código ni los sprites de la versión de NES, él tuvo que hacer todo el código y los sprites por su propia cuenta. Básicamente hizo su propio fan game de Mega Man. Este tipo que hizo este juego hizo el primer fan game de Mega Man. O bueno, el primer proyecto que no hizo el primer juego no hecho por Capcom de Mega Man. Y lo tuvo que hacer todo este cero, prácticamente hizo un fan game completo. Él solo. Super Mario Bros. Special.
En 1986, Hudson Soft lanzó una versión del Super Mario Bros. Para las computadoras japonesas Sharp X1 y la PC-88. Claro que debido a las limitaciones que tenían los ordenadores en aquella época, se tuvieron que hacer muchos cambios a esta versión para que pudiera ser cargada por estas máquinas. Se nota. Lamentablemente esto conllevó a que fuera uno de los peores juegos de Mario que se tenga registro. Esas tortugas planean. O vuelan, no sé. ¿Pero para qué era así de lento? Debido a su asquerosa paleta de colores, una pantalla individual que le quitaba ese desplazamiento de la versión de NES, unos acertijos raros que dificultan el avance de este juego, Bueno, el Mario va bien. sea un verdadero Se buguea dolor de cada 5 cabeza, minutos, pero va agregando bien. que los controles aquí son más resbalosos que la mantequilla XD. ¿Y se gumba? Al menos en esta versión se conserva la música original, aunque a una velocidad más lenta. Ok. El 4 ¿qué? Esta es considerada ok, sí. como la peor versión que existe del Resident Evil 4 para consolas, y a la vez una versión bastante única. La versión creada para la fallida consola Sibo, fue una versión que estuvo basada en una que fue lanzada en Japón para celulares con sistema operativo Brio, en el 2008. Debido a que el hardware de la Sibo estaba basado en un celular de la época, trajeron esta versión a la Sibo, de forma exclusivamente digital. Esta versión posee menús bastante pobres, las cinemáticas fueron reemplazadas por simples cuadros de texto con imágenes, y este juego solo posee 12 niveles, agregando que estos son de corta duración, debido a la limitada memoria que tenían los celulares de la época. La verdad es que como versión para celulares de la época no estaba mal, pero para ser una versión para una consola de séptima generación suena la verdad algo patético, ya que si comparamos esta versión con las que salieron para consolas, esta no tiene para nada que envidiarles. Lamentablemente hoy en día no se puede conseguir este juego en ninguna parte, ya que debido a que este juego salió de forma completamente digital, agregando que jamás se pudo hacer un backup de algún juego de Sibo, esta versión es considerada casi una lost media debido a estos detalles. Solo se puede jugar en aquellas consolas Sibos de las personas que pudieron comprar el juego en su tiempo. Oh. Lo cual es complicado, esa consola no vendió un carajo. Y lo que solo salió en México y algún así país es como terminamos con este iceberg. Quiero agradecerles a todos los que se quedaron hasta acá, y también por el gran apoyo que ha tenido mi último video estos días. Muchísimas gracias. Denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos, suscríbanse para ver más ideas de icebergs que estoy empezando a tener, y nos vemos en un siguiente video. Ok, muy bueno el video, para ser sincero. Nunca pensé que hubiesen ports tan malos. Hay algunos que desconocía por completo y que soy alguien bastante aficionado a esto. Pero bueno. Video de Saplinte 140. Al que quiera verlo o darle su like. Ahí está el video. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por esta reacción, este videito. Oh, por el amor de Dios, que mal se veían algunos. Espero que espero que le hayan disfrutado esto. Y le dieran cáncer de ojo, como a mí, ver tan malos gráficos. Porque creo que ahora mismo tengo que lavármelo y purificarlo. Pero bueno. No. Bueno, gente de YouTube que está viendo esto, no es Pablo. Espero que les haya gustado y que estén ahí bien. No es para que deje el video en la descripción para que lo vayan a ver, porque es muy bueno. No, y está entretenido. No se van a salir en pequeño. Pero bueno.